El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Ser Holístico, un programa para el cuidado de la salud, el equilibrio en el ámbito laboral y la promoción de la seguridad social. Con la psicóloga María Elena Calderón, el doctor en Derecho Jacinto García y la psicóloga Rosa María Serrano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera temporada de Ser Holístico. Y bueno, pues el episodio de hoy es precisamente riesgos invisibles, el impacto psicológico y laboral de los accidentes industriales. Y bueno, pues primero quiero darles la bienvenida a mis compañeros de panel, el doctor Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana de la Seguridad Social en Puebla, y nuestra amiga muy querida también, Rosy Serrano, pues especialista en recursos humanos y que nos van a apoyar con sus conocimientos y sus experiencias en este tema tan importante, ¿no? Entonces, bueno, aunque el título es como muy general, el impacto psicológico y laboral de los accidentes industriales, el tema va a estar enfocado a la explosión del 10 de septiembre de 2025 en la colonia Iztapalapa. Y bueno, pues para empezar, para irnos ubicando, tenemos ahí un pequeño video que nos va a recordar un poquito cómo sucedió este accidente. En lo que ocurre en la exposición del video, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que estamos aquí reunidos.
Listo. Muy bien, pues ya podemos ver ahí de alguna forma, de manera pues muy realista, ¿no? Lo que sucedió allá en Iztapalapa. Y bueno, pues aunque sucedió desde el 10 de septiembre, no podemos pensar que es un tema que ya lo podemos dejar atrás, que ya pasó, que ya no tiene actualidad. De hecho, es algo que no se nos debe olvidar porque el saldo, ¿no?, que hubo fue muy importante. Según los principales medios, hubo 32 víctimas que no lograron sobrevivir, más de 90 personas que resultaron heridas, y hay personas que no tuvieron lesiones físicas, ni tampoco, bueno, ningún problema con ni fuego ni nada, pero sí tuvieron problemas psicológicos importantes, sobre todo por los que estaban cerca, que a lo mejor sí lograron huir a tiempo, pero de todos modos el impacto psicológico fue magnánimo y que pues han tenido secuelas, ¿no?, por este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues la idea es abordar el tema precisamente desde el punto de vista de los recursos humanos, desde el punto de vista laboral y psicológico. El día de hoy nos vamos a enfocar a los recursos humanos y nos vamos a enfocar también a los aspectos legales. Claro que Así sí. es. Muy bien. Bueno, pues entre otras cosas, así como hubo ahí afectados, pues afortunadamente elementos de emergencia prestaron sus servicios, su atención, los bomberos de protección civil, servicios médicos, acudieron de inmediato a controlar el incendio. Sin embargo, bueno, pues sabemos que las consecuencias fueron, vaya, la herida que quedó fue muy grande y muy profunda, ¿no? En cuanto a infraestructura, pues se sabe que el tránsito en las vialidades cercanas pues fue interrumpido durante varios días, tuvieron que hacer varias reparaciones de todo lo que se dañó y pues se calcula que los costos de reparación de infraestructura fueron más o menos de 10 millones de pesos, aunque yo creo que queda corto. Y los gastos de reparaciones ascienden, según los principales medios, a 480 millones de pesos mexicanos, aunque yo creo que también esa cifra se va reestructurando dependiendo de pues cómo avanzan las cosas, ¿no? Decíamos que la explosión causó daños materiales en el Puente de la Concordia, en sus alrededores. Hubo aparentemente más de 30 vehículos dañados o destruidos por el fuego, que yo creo que por más, y muy seguramente pues es más que está dentro de los autos, ¿no? Y bueno, pues el impacto fue muy grande y pues queremos preguntarle a nuestra amiga Rosy, precisamente qué es lo primero que tiene que hacer una empresa después de inmediatamente después de una tragedia de estas dimensiones. Pues bueno, buenas tardes a todo el auditorio, buenas noches. Yo quería comentar sobre este tema, porque justamente siempre pensamos en el momento después de una situación así, pero una empresa debe de tener ciertos protocolos establecidos para situaciones de esta naturaleza, ¿no? Como siempre, pues bueno, esperamos a que pasen algunas cosas para que podamos tomar acción y demás. Yo creo que lo primero y que este evento nos ayude a hacer conciencia a todas las organizaciones que tenemos que tener nuestros protocolos de seguridad e higiene, sobre todo estas empresas que tienen mayores riesgos por la misma naturaleza de sus actividades y de sus funciones, se tienen que preparar, se tienen que capacitar a todos sus colaboradores para que ellos sepan cómo actuar en caso de una contingencia, tener toda su documentación y todos sus protocolos al día, tanto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Protección Civil, crear sus comisiones mixtas de seguridad e higiene,
proporcionarles a todos sus trabajadores el EPP, que es el equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades que realicen. Ya deben de tener los trabajadores equipos especiales algunas veces, ¿no? Entonces, atrás de esto y antes de hablar de qué es lo que debo hacer después de una tragedia como esta, yo quería comentar que, bueno, hay que hacer conciencia de que tenemos que tener todo ese red, eh, bien estructurado para que en la medida de lo posible podamos prevenir estas situaciones. Yo leía y cuando suceden estas cosas, pues se leen muchas cosas en redes sociales, ¿no? Hay gente que está cercana y que dice, no, pues yo vi que, o que chequeé y así. Estaba viendo en las redes sociales al momento del siniestro, una persona que dijo que el chofer de la pipa había salido corriendo y empezó a gritar así como de que va a explotar, ¿no? No sé si sea cierto o no, ¿no? Sin embargo, lo que estuve investigando al respecto de es que, bueno, también hay un protocolo para evitar en alguna contingencia que justamente lleguen por las pipas, por ejemplo, lleguen a explotar y se les abren algunas válvulas y tal. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, tener bien capacitados a los conductores, para saber cómo actuar en caso de una emergencia. Ahora, no solo se trata de capacitación, sino se trata también de jornadas laborales, pues quiero decirlo, más humanas, ¿no? Porque de pronto sabemos que estos conductores laboran largas jornadas, suelen estar muy cansados, suelen tomar ciertas cosas para estar alerta y esto pues va obviamente afectando su atención, su cognición, sus estados de alerta. Entonces, aquí se centran una serie de cosas, ¿no? que hay que hacer antes para prevenir alguna situación de este tipo. Y pues si quieres te doy la palabra, amiga, para que Gracias. pueda hablar el doctor y ahorita ya vemos lo que hay que hacer después. Claro, digamos entonces que esto que aparentemente hizo el conductor de avisar a las personas que huyeran porque iba a explotar es parte del protocolo. Pues avisar no, yo leí, estuve investigando y bueno, hay algunas válvulas en la pipa que se pueden abrir o que se deben abrir en caso de alguna contingencia para evitar que las pipas que transportan estos materiales explosivos pues justamente exploten, ¿no? Yo no sé hasta qué punto o cuánto tiempo, ¿no? Exactamente se tenga y también yo creo que depende mucho de muchos factores. ¿Cuál fue la contingencia? ¿Cómo fue el accidente? ¿En qué condiciones está la pipa? Si se volteó, si esto, si lo otro, ¿no? Yo creo que tienen que ver como muchos factores. Tendemos siempre como echarle la culpa, es que el conductor, como siempre, iba rápido, es que la empresa no tenía esto, es que no, es que cuando hablamos de un accidente, pues la definición textual de un accidente es estos eh, eventos, ¿no? Esporádicos que causan algunas alteraciones en el curso de algún proceso y que sobre todo son involuntarios, ¿no? Que nadie dice, ay, hoy voy, sale de su casa diciendo, hoy voy a causar un accidente, ¿no? O sea, eso no pasa. Claro. Ni la organización está pensando en eso, obviamente ni el conductor piensa en eso, o sea, nadie está pensando que vaya a pasar, ¿no? Simplemente las circunstancias estuvieron en contra y no quiero decir que el conductor no tuviera la capacitación, o sea, son cosas que no sabemos, pero lo que sí creo que hay que comentar y dejar en claro que todas las organizaciones deben de hacer conciencia sobre tener, ¿no? En la medida de lo posible, eh, todo lo que se pide para prevenir algunas situaciones o en su caso, pues saber cómo actuar ante alguna contingencia.
Así es. Y bueno, yo creo que es muy importante conocer las causas, ¿no?, del accidente, aunque los peritajes arrojaron que el incendio fue porque se volcó la pipa. Pero sería muy bueno saber o entender por qué se volcó. Si iba a exceso de velocidad, si había una curva, si había un bache, como muchos por ahí dicen, si había líquido y se resbaló. Bueno, no realmente no sabemos qué fue lo que pasó, pero que sí sería muy bueno porque eso como que es parte de prevenir, ¿no? Así es, lo que sí les puedo comentar es que a mí me tocó vivir ese accidente porque yo venía de la Ciudad de México hacia acá justo ese día. Estuvimos a nada, justo a 15 minutos por alguna situación que el universo confabula. Nos atoramos por un tema, las personas con las que iba y su servidora, y 15 Gracias. minutos nos tomó no haber estado justo en el momento en el Puente de la Concordia. Lo que sí es Qué que maravilla. estuvimos parados ahí toda la tarde ya, no pudimos pasar. Sí nos tocó ver todavía la pipa ardiendo y demás. El espacio en donde justamente explotó, efectivamente es una vuelta muy, muy angosta y muy cerrada. O sea, sí es así como muy, 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 este, ahí sí, no sé si fueron los baches. Mucha gente dijo, no, es que al día siguiente fueron a tapar los baches. No, la verdad es que tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Tampoco, eso sí, escuché muchos comentarios que ni siquiera iba rápido porque no podía ir rápido porque había mucho tráfico. Entonces, pues bueno, ahí sí, ahora sí, como dicen, solo el conductor y Dios hoy por hoy lo saben. Lo sabe. Así es. Doctor, ¿cómo está? Después de las vacaciones. Todos Pues recuperándonos. yo estoy escuchando muy atento todos los comentarios que ustedes han vertido sobre este tema que es muy especial, pero además de estar atento, estoy bien Qué bueno, y doctor. agradeciendo a la vida el hecho de volver a estar con ustedes en esta mesa y a todos nuestros amigos que Gracias. nos honran también con su presencia virtual, ¿verdad? Entonces la respuesta es esa. Gracias, doctor. Qué bueno. Qué gusto saberlo, doctor. Así es. Muy bien. Y bueno, pues este se considera un accidente de trabajo, doctor. Tiene una característica muy especial. Cuando hablamos de riesgos de trabajo, donde están encuadradas las enfermedades profesionales por un lado y los accidentes por el otro, es muy difícil el poder catalogarlo como un accidente de trabajo. Si bien es cierto que al momento que ocurre este evento hay un trabajador desarrollando sus labores, que es el conductor, pero no podemos saber si él actuó de una manera negligente en este accidente o si fue algo completamente ajeno a él. A eso se debe entonces mi opinión en el sentido de que es muy difícil decir que estemos en presencia de un riesgo de trabajo. Si hablamos de manera general, diríamos sí, es un riesgo de trabajo porque él, el conductor, al momento de desarrollar sus labores, ¿verdad? Va conduciendo el vehículo y pues ocurre este evento. Pero él, reitero, no sabemos si fue el directamente responsable o fueron eventos externos a él. Pero vamos, repito, en términos generales, sí estamos en presencia de un riesgo de trabajo, netamente desde el punto de vista del derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Muy ajeno a otro tipo de situaciones o de materias que también se hacen presentes en este evento. Así es. Y digamos que este tipo de eventos tienen implicaciones legales para la empresa. Para todo mundo, sí. De manera directa y de manera indirecta tienen consecuencias, tienen implicaciones para todos. Para la empresa, si hablamos del conductor, al haber fallecido,
Desde luego, alguien dependía de él, llámese su esposa, llámese sus hijos, llámese sus padres, etcétera. Ellos de entrada van a ser quienes reclamen los derechos laborales que correspondieron al trabajador. ¿A quién se los van a reclamar? A la empresa. Que la empresa se defienda señalando que ella no tuvo nada que ver. Bueno, sí, vamos a señalarlo de esa manera y aceptarlo. Pero dada la teoría del riesgo que impera en esta materia, al ser la empresa la propietaria del vehículo que ocasiona este riesgo de trabajo, entonces la empresa es la responsable de ese riesgo de trabajo. Los familiares tendrán que ejercitar su acción en contra de la empresa. Entonces, desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista civil, por todos los afectados, bueno, los afectados evidentemente tendrán que demandar también a la empresa por los daños que hayan sufrido, ya sea en sus bienes o ya sea en sus personas, ¿verdad? Y desde luego la empresa también es responsable desde el punto de vista de la, pues vamos, de la, administrativamente hablando, ante las autoridades por los daños que ocasionó a las vías generales de comunicación. Entonces, son varias las personas que resultaron afectadas con este evento y todos los afectados tienen derechos en contra de la empresa propietaria del vehículo que ocasionó toda esta situación. Efectivamente. Bueno, ya nos habló usted de las responsabilidades patronales, ¿no? El IMSS, ¿qué papel juega aquí? Bueno, el IMSS va a jugar el siguiente papel. Si el conductor, por ejemplo, hubiese estado vivo y fuera trasladado al IMSS, el IMSS tiene la obligación de atenderlo como cualquier beneficiario más. En tratándose de las personas afectadas, ya sea quienes transitaban en ese momento, quienes estaban a bordo de sus vehículos, quienes tenían ahí algún comercio, etcétera, si fueran también beneficiarias de IMSS, tendrían el derecho de acudir ante IMSS para recibir la atención médica correspondiente. Alguna persona que haya resultado lesionada, pero que no sea beneficiaria de IMSS. IMSS, por lo general, no lo va a tener porque no es beneficiario, pero sí tendrán que intervenir otras instituciones de seguridad, como Cruz Roja, Secretaría de Salud. Exactamente, quienes tendrían que atender a las personas que resultaron afectadas por este. Así es. Sí. Y doctor, también es el IMSS, corrígeme si me equivoco, el que tiene que integrar la carpeta para determinar si fue riesgo de trabajo Sí, o no. sí, evidentemente. El Sí. IMSS es el que determina, ya con toda la integración de los hechos, si se considera riesgo de trabajo o no. Y bueno, pues ya las aseguradoras también hacen lo suyo, ¿verdad? Sí, por eso es muy evidentemente. importante tener todo asegurado. Sí, sí, si la empresa tenía asegurado el vehículo que, pues vamos, en el que ocurrió el evento, la empresa aseguradora tendrá que responderle a la empresa propietaria del vehículo por los daños que se están o que se han generado. Entonces sí, es pertinente la presencia de los seguros, como usted lo señala. Aunque los seguros tienen un tope, ¿no? Siempre Sí, dicen sí, responsabilidad civil hasta cierto punto. Yo no creo que la verdad ningún seguro alcance a cubrir todos los daños que se generaron. Definitivo, sí, eso es verdad. Efectivamente. Así es. Y bueno, en el caso de los afectados, ¿no? Que iba pasando, que estaba en su carro y demás, que a lo mejor no tenía seguro social y fue trasladado a lo mejor a una clínica particular, de todos modos, esos gastos los cubre la empresa. Desde luego, sí, es esta persona que usted pone como ejemplo, tiene derecho a que se le reparen, pues vamos, los daños que sufrió.
Y si la empresa no se hiciera responsable, entonces el afectado podrá demandarlas a la empresa responsable civilmente por los daños, las lesiones que en lo personal haya vivido. Efectivamente. Y bueno, pues, ¿qué papel juega la prevención aquí? Es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de que los riesgos asociados, ¿no? Con este tipo de empresas, con estos vehículos, pues es altamente de riesgo, ¿no? Llevan combustibles flamables, Sí. sustancias explosivas, el tránsito en carreteras, etcétera, etcétera. Creo que lo ideal es siempre la prevención, ¿no? ¿Qué hace RH en esta cuestión dentro de una empresa? Uy, sí, lo que hablaba hace un momento, ¿no? La prevención es fundamental, ¿no? En todas las organizaciones se dediquen a lo que se dediquen, el giro que sea, es de vital importancia prevenir, tener todos los protocolos de seguridad, higiene, sus comisiones mixtas bien integradas, bien capacitadas. Lo que pasa en muchas empresas, por desgracia, y lo tengo que decir, es que integran toda esta documentación que exige tanto la Secretaría del Trabajo como el Instituto Mexicano del Seguro Social y demás, lo integran para poder pasar las revisiones, que no los multen, que ante una inspección se vea que tienen todo en orden. Sin embargo, muchas veces no cumplen con la parte por la que esto se hace, que es justamente que los trabajadores estén capacitados para contingencias y para prevenir y para actuar eh, eh, ante una contingencia. Entonces, vuelvo a repetir, de aquí la importancia de hacer conciencia, ¿no? De que no solo es para pasar una supervisión de la Secretaría del Trabajo o para que no te multen o para que eh, te dejen seguir operando, sino para cuidar tanto la organización, la infraestructura, a sus colaboradores, porque ahorita la empresa dueña de la pipa debe de estar en un problema económico terrible, sí o sí, ¿no? Porque la aseguradora no alcanzó, eso estoy segura, a cubrir todos los daños. Este, el seguro social, pues bueno, yo no sé finalmente qué dictaminó o cómo lo dictaminó, pero bueno, la empresa ahorita está metida en un problema Económico. abismal, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, la prevención y, bueno, pues al momento de una contingencia, obviamente, el papel de RH es verificar, ¿no? Que los colaboradores involucrados reciban la atención adecuada. RH debe de tener toda la documentación pertinente para presentarla ante las autoridades, estar, ¿no? en constante comunicación con el Seguro Social para darle la información que solicita, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, a lo que voy y lo que dije es, ya o sea, debe de tener la información, toda la información a la mano para poderla dar. No es empezarla a buscar cuando pasa algo, no, no es eso. No es empezar a recopilar los expedientes de los trabajadores ni nada de eso, es aquí está, ¿no? Ese debería de ser la primera acción del área de recursos humanos, estar en constante comunicación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, estar al pendiente de sus colaboradores, ¿no? Porque estamos para apoyar y somos esa red de apoyo de los colaboradores y ese vínculo, ¿no? Entre los colaboradores y
la organización, ese vínculo entre los colaboradores y el Seguro Social, ese vínculo entre muchas áreas involucradas en una situación así. Nosotros somos el vínculo para muchas cosas. Efectivamente. Bueno, pues este tema todavía tiene mucha tela de donde cortar, pero vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a nuestros patrocinadores. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar tu formación jurídica, tu carrera y tu futuro. Elige la experiencia, el respaldo y la calidad. Porque un buen jurista se construye con estudio constante y con los mejores libros. Bien, pues ya estamos con ustedes nuevamente tratando sobre este tema tan importante, que como les decía, el hecho de que haya pasado hace 4 meses no quiere decir que pierda actualidad, ¿no? Porque debemos estar como siempre atentos a este tipo de situaciones, sobre todo desde las empresas, bueno, todas las personas desde nuestra trinchera, de modo de evitar en lo posible ese tipo de tragedias, ¿no? Y lo que comentabas es muy cierto. Como que no lo creen en serio, ¿no? Las empresas, a pesar de ver todas estas tragedias, sí, ¿no? Hacen como que todo como con fin de trámite, ¿no? De que no vayan a llamar la atención, de que no vayan a poner una multa, de que no sea que lleguen y yo no tenga los papeles adecuados, pero realmente no lo hacen de verdad con una visión de prevención, ¿no? Y yo creo que ahí, si realmente lo vieran con esa visión, sería muy bueno, porque a lo mejor en vez de mandar un chofer en la pipa, pudieran mandar 2, de modo que uno duerma unas horas mientras el otro maneja y viceversa, ¿no? Pero por ahorrarse un sueldo, mandan nada más a un chofer, a lo mejor el chofer ya va cansado, se durmió, algo le pasó, y entonces viene una tragedia que tiene un costo, como decíamos, estratosférico para una empresa. Puede ser el final de la empresa, Sí. ¿no? Porque la puede debilitar tanto económicamente que pues ya no va a haber qué más se puede hacer, ¿no? Y es como, y es parte de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, uno a veces dice, bueno, traigo el coche, pero no quiero pagar 40 pesos de estacionamiento, ¿no? Voy a estar 2 horas por ahí. Y resulta que te lo robaron. Entonces, yo hubiera pagado 40 pesos, ¿no? Y no me lo hubieran robado. Entonces, a veces ya es como, sí, en la prevención, en el son de la prevención, de decir, bueno, más vale, ¿no? Que me gaste 40, 60, 80 pesos en el estacionamiento y no que me lo roben, o que me lo dañen, o que me lo dejen sin llantas, o que me lo desmantelen, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ya necesitamos cambiar un poco la forma de pensar, ¿cierto? Así el es. empresario mexicano ya tiene que cambiar la forma de pensar. La actualidad lo exige, ¿no? Sí, porque en una situación así,
Muchos empresarios dicen, no, pues igual pasa algo y puedo dar una mordida, ¿no? Y por desgracia, sí pasa, ¿no? Y ya, lo solventan y como sea, ¿no? Pero yo dudo mucho que en una situación de esta magnitud, ¿no? Donde ya fue un tema incluso social, pues con una mordida se arregle, ¿no? Entonces, sí, es necesario hacer esta conciencia de tener todo en orden y todo bien, sobre todo eh, cuidar el factor humano, que es lo que hace posible las organizaciones. Sin factor humano, pues ninguna organización podría no solo existir, sino subsistir a lo largo del tiempo. Y sí es importante invertir, porque no es un gasto, es una inversión en cuidar a las personas dentro de la organización en todos los sentidos y sea lo que se dedican las organizaciones. A mí me tocó ver una empresa donde el EPP, que es el equipo de protección personal, tenían un stock de EPP tal cual debería de ser, justamente cuando había supervisiones, ¿no? Y entonces al personal que estaba en ese momento le daban su equipo, todos pasaban las supervisiones o las revisiones de la Secretaría, y entonces todos muy bien. Pasaba y lo volvían a guardar, y era el stock para las supervisiones, ¿no? Y entonces obviamente el EPP que tenían para trabajar normalmente pues era De otra calidad. no, no solo de otra calidad, o sea, lo que voy a decir es algo impactante, pero sí. eh, Necesitaban en esta empresa usar mascarillas con filtros de estos especiales que les cambias la almohadilla y que tienen un costo obviamente mucho mayor. Normalmente trabajaban con cubrebocas, ¿no? Cubrebocas de estos como de concha, de tipo industrial, pero aún así no cubrían las necesidades que se deben de tener, ¿no? Entonces, imagínate ese escenario. Sí, sucede con mucha frecuencia, Es creo, cierto, ¿verdad? sí, desafortunadamente ocurre, porque como lo ha señalado nuestra amiga Rosy, muchos empresarios, todos los gastos que tienen que ver con la prevención y la seguridad social lo ven como gasto, no como una inversión. Tiene que verse como una inversión. Lo más, la inversión más valiosa que un empresario puede hacer, yo lo he dicho y lo rectifico, es invertir en la prevención, porque gracias a la prevención va a evitar riesgos de trabajo, enfermedades profesionales y los accidentes a los que nos hemos estado refiriendo. Y desde luego, esa inversión va a retornar. Claro, el empresario quiere que retorne de manera inmediata. No, eso no pasa con el tiempo, pero va a retornar y de manera pues acrecentada. Claro, claro, y no, vaya, el hecho de la seguridad misma, ¿no? Incluso la sensación de seguridad, yo creo que en muchas ocasiones incluso baja el índice de accidentes, ¿no? Cierto, sí. Y cuando baja el índice de accidentes, allí el empresario va a obtener un ahorro, que puede ser de $1, cientos, miles e incluso de millones. Efectivamente. Sí, no es lo mismo la persona que está ocupando a lo mejor una máquina con riesgo, pero tiene cascos, a lo mejor sus gobles, y demás, y actúa, ¿no? Con esa seguridad que le da el equipo. Y bueno, pues eso va a hacer que cometa menos errores. Si está temeroso de que no trajo el casco, de que no tiene los gobles, si le va a saltar algo en los ojos, o estar con la preocupación, pues más fácil que sucede lo que no tenía que suceder, ¿no? En efecto. Entonces, bueno, es esa una de las partes. Bueno, pues ya tenemos opciones en vivo, porque Leticia Martínez dice: saludos, abogado Jacinto García Flores, excelente su participación, felicidades. Hombre, gracias a nuestra amiga Nora Leticia Martínez, se lo agradezco infinitamente. Nos está viendo María del Socorro Diana Calderón, saludos, hermana, gracias por vernos. Muy bien. Bueno, pues, ¿usted considera, doctor, que las responsabilidades marcadas legalmente para las empresas y para el IMSS
cubren las necesidades, por ejemplo, de un accidente de la magnitud del que acabamos de comentar. Mm, Miren, no, por regla general, no están preparados para la magnitud de la tragedia que se presentó. Se tienen medidas, se tienen ciertas acciones, pero pensando en grupos pequeños o tal vez en un solo trabajador. Pero cuando estamos hablando ya del escenario que usted menciona, es difícil que tengan ese tipo de medidas y de precaución, porque pues escapa, ¿sí? Escapa muchas veces a, pues al diagnóstico que se pudiera tener. Un diagnóstico generalmente se hace para dentro de la empresa, no fuera de la empresa. Y cuando ocurre este hecho lamentable, los protocolos o las medidas que se hayan tomado probablemente no se hicieron pensando en ese escenario. Reitero, sino solamente en el escenario interno, no en el externo. Ok, y bueno, yo comparto, ¿no? Que si a lo mejor es sobre la maquinaria, los trabajadores que están dentro de la empresa, ok, bueno, las medidas tengan que ser para el interior, pero cuando ya tiene contacto con el exterior, como en este caso las pipas, ¿no? Todas las que circulan Sí, por sí, el sí. país, sí tendría ya que pensarse, ¿no? ¿Qué hacer en una situación así? ¿Cómo prevenir, pues, precisamente que haya este tipo de declaraciones, no solamente del exceso? En efecto, sí, sí, es verdad. Así es. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué se le ocurre, doctor, que haría falta en este tipo de situaciones? ¿Cómo mejorar esas leyes? ¿Cómo hacerlas más efectivas? Mire, el marco jurídico de nuestro país, si bien pudiéramos pensar que debe reformarse para contemplar estos escenarios, ok, ese puede ser un punto. Sin embargo, creo que todo va a estribar más en la voluntad de que los empresarios quieran hacer las cosas. Repito, una cosa es que se modifiquen las leyes, pero quedaría nada más allí. No, se tiene que pensar en la seguridad de todas las personas que se encuentran en el trayecto, en este caso de los vehículos automotores que se ha señalado. Y tendrían entonces las empresas que tomar esas medidas tendientes a proteger a todas las personas por donde pasan dichos vehículos, lo cual va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque que una empresa quisiera capacitar o adoptar medidas para que las personas por donde pasan sus vehículos se pongan a salvo, económicamente va a ser muy difícil. En el aspecto previsión también va a ser difícil, pero en el cambio de mentalidad de las personas que pudieran ser afectadas, ¿se podrá lograr? También va a ser muy difícil. Por eso señalo que las medidas que se han tomado y se han implementado, pero son más de carácter interno y se tendría que trabajar muchísimo desde el punto de vista educativo y previsional en el resto de la población, para que ellas estén conscientes de que en cualquier momento pues puede ocurrir algún evento fuera de control y tomar las medidas que fueran pertinentes. Pero repito, sí sería un cambio social el que tendríamos que llevar a cabo. Efectivamente. Así es. Bueno, una pregunta para nuestra amiga Rosu. ¿De cuántas maneras se puede apoyar a los familiares de en un accidente de estos? Sobre todo de los trabajadores, ¿no? Híjole, sí me la pones difícil. Como decía anteriormente, RH es el vínculo, ¿no? De los colaboradores con muchos sistemas hacia afuera, ¿no?
el seguro social y demás, ¿no? En este caso, bueno, pues nosotros sí o sí, en una situación de esta magnitud, eh, tenemos que proporcionar toda la documentación que nos requieren para los trámites que ellos tengan que realizar. En este caso, como el trabajador de la empresa, el chofer de la pipa, eh, no logró quedarse en este plano terrenal. Como lo decía el doctor Jacinto, bueno, pues ya sea la esposa, los hijos o quien tenga que hacer los trámites de pensión y demás, pues va a requerir bastante documentación que nosotros le tenemos que proporcionar. Y esto debe de ser pues de manera rápida para que ellos tengan en la medida de lo posible su pensión y todo esto se agilice. Que quiero decir que en estos temas el seguro social suele ser muy lento, muchas veces no depende tampoco tanto de nosotros, ¿no? Pero si nosotros también lo hacemos lento y el seguro social de por sí es lento, pues esto es un caos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que proporcionar toda la información que nos solicitan para que ellos puedan hacer los trámites legales y ante la seguridad social y demás que se requieran, ¿no? Creo que eso nos toca hacerlo de manera eh, rápida, ¿no? Para agilizar la situación. De ahí en fuera, las empresas no están obligadas, ¿no? A algo más allá, ¿no? Todo lo que quiera hacer la empresa fuera del apoyo con toda la tramitología en cualquier institución, como tal no estamos obligadas, ¿no? Por ejemplo, a darles atención psicológica, porque eso también lo tiene el Seguro Social y demás, externa, no estamos obligados a ese efecto. Ok. Y bueno, las cuestiones de las indemnizaciones, Es que todo ese trámite ¿lo hacen seguro lo social? hace el Seguro Social, así es. Ok. ¿Y hay alguna forma de garantizar que se hagan valederas? Regularmente, digo, afortunadamente nunca he estado en una situación así, he estado en algunos otros percances, no tan fuertes, pero sí donde tenemos que ayudar a la familia a realizar estos trámites. En mi caso he dado seguimiento, ¿no? Hasta que se concluya, con todo lo que se requiera para que ellos lo puedan concluir y no dejarlo como en stand-by. Es decir, aquí están sus documentos y va, ¿no? Hay un seguimiento, ¿no? Hay un seguimiento y en la medida de lo posible, pues ayudarles en lo que se pueda, ¿no? Muchas empresas tienen gestores para el Seguro Social. Estos gestores conocen gente en el Seguro Social que les pueden ayudar y que les pueden facilitar algunos trámites y algunos procesos. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, agilizar las cosas para que ellos puedan, pues, cobrar sus pensiones y demás, porque la vida sigue, los gastos siguen y imaginemos, ¿no? Que esta persona era casada, tenía hijos y demás, pues su viuda tiene que agilizar los trámites para que le sigan dando su pensión. Muy bien. Bueno, ¿ustedes saben de algún precedente legal en otro tipo de situaciones antes de este accidente? Que haya sido positivo o negativo, yo les puedo contar de manera personal. Tuve un hermano que murió en un accidente automovilístico. No estaba trabajando ni nada, pero bueno, murió. Los trámites en el Seguro Social nos llevaron pues más de 3 años. Más de 3 años, temas de pensión y que había que eso, lo otro. Porque no solo es el Seguro Social, sino presente, etcétera.
va. Sí, sí, sí. De pronto con el papel que te va a dar una institución lo tienes que y de pronto y entonces tienes que ir, venir, la verdad, pues, Desafortunadamente lo que señalas es cierto. Eh, Muchas veces el servidor público no se pone en los zapatos de la persona que está requiriendo su apoyo en ese momento. Claro, hay una razón. El servidor público tiene que observar una serie de lineamientos, una serie de organigramas que si se los salta, pues evidentemente le van a afectar a él. ¿Por qué? Por las llamadas de atención o incluso hasta el despido que pudiera llegar a sufrir. Entonces, aunque él quisiera agilizar todo de manera muy rápida, no siempre va a poder. Y esto, pues viene a afectar a las personas que requieren de ese apoyo. Sí, claro, porque no solo es una persona, Exacto. son varias personas, son varias áreas involucradas, incluso son varias instituciones involucradas. Así Entonces, a veces aunque se quiera, pues es imposible. Efectivamente. Cuestión de actitud, ¿verdad? De la que hemos hablado mucho en Sí, estos programas. en las 2 temporadas anteriores hemos hablado mucho de esa actitud y ahora aquí, bueno, pues se hace presente, pero pues esperemos que algún día todo cambie. Ojalá. Dios lo oiga, Dios lo oiga. Porque todos los días muchas formas. Sí, acabo de ver un video de justamente de un accidente, donde también dos colaboradores pues no la libraron, los aplastó una plancha y quien está grabando se ve como uno de los trabajadores corre así, no va corriendo, no, Dios mío, y nada más corre y no hace nada hasta que llega otro y lo quita y hace algo y así, pero ahí se ve, ¿no? Y se refleja como esta falta de capacitación. Eso por un lado, pero por el otro lado el aspecto emocional, porque cuando ves ese tipo de peligro, seguramente quedas en shock y, exacto, te bloqueas. Bueno, creo que pueden ser entonces esas dos o más situaciones. Y la situación esta también que creo que ya se da mucho, ¿no? Que por estar grabando, prefieres estar grabando que ayudar a la persona que está en problemas. Entonces es un contagio mental ahí muy, muy raro y muy feo, ¿no? Porque y hay muchas críticas de eso, ¿no? Bueno, en vez de estar grabando, pues de ayudar, ¿no? Así es. Pero no, porque si no ya no puede tener likes. Entonces, bueno, ese es otro problema. Rocío Fuentes le manda saludos, doctor Jacinto. Gracias, estimada contadora Rocío Fuentes, muy amable, siempre las órdenes. Muy bien. Y bueno, pues también hubo secuelas, problemas de impacto psicológico, ¿no? En muchas de las personas que estuvieron ahí alrededor, pero bueno, de eso les vamos a hablar la siguiente semana en la segunda parte de este mismo tema, ¿no? Que Así también es. son muy importantes y que a lo mejor no son heridas físicas, pero se quedan ahí. Y que muchas veces no se ven al instante, sino que después del tiempo empiezan a surgir, ¿no? Sí, o incluso incapacitan a las personas de alguna manera. Entonces, bueno, muy bien, pues a manera de conclusión, doctor Jacinto, ¿qué le gustaría comentar? Bueno, el hecho de cobrar conciencia, trabajadores, en primer lugar, de la importancia que tiene la previsión y la prevención en materia del trabajo, porque esta previsión y esta prevención puede ser la diferencia entre resultar o no lesionado o preservar incluso la vida. Y desde luego un cambio de actitudes de todos, actitudes y aptitudes para ser conscientes de que debemos, en primer lugar, ponernos a salvo nosotros, pero en segundo lugar, apoyar a todos aquellos
compañeros de trabajo, por ejemplo, cuando percibamos o veamos un peligro inminente. Es lo que yo podría decir. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿De manera de conclusión? Pues justamente hacer esta conciencia de que la inversión en el cuidado de los colaboradores es eso, es una inversión y siempre va a traer bastantes retribuciones. Así es. Y bueno, pues a mí me gustaría comentarles que yo veo todos los días como las personas se vuelven más individualistas, ¿no? Y dicen, bueno, pues mientras a mí no me afecte, pues que el mundo ruede, ¿no? Entonces, pues ese pensamiento nos lleva precisamente a actuar solamente cuando un problema nos involucra, ¿no? Pero no sabemos cuándo vamos a estar involucrados en un problema y vamos a necesitar de la ayuda de otros y esos otros van a decir, pues mientras a mí no me afecte, pues Efectivamente. que las cosas sigan así, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos hacer una revisión de dónde estamos, de qué importancia tiene, y bueno, participar de manera más activa en la vida, ¿no? Porque ya ni siquiera participamos en nuestra propia vida. Efectivamente. De verdad, perdón. No, gracias, no, gracias por concederme la palabra, estimada amiga. Como nuestros amigos se han dado cuenta, en esta tercera temporada estamos tocando los temas relacionados al objeto del programa, pero de una manera diferente a la que ocurrió en la primera y en la segunda temporada. E invitamos una vez más a todos a que participen, ya sea enviándonos algún comentario vía chat o incluso de manera telefónica. El teléfono del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla es el 222-333-0778. Y desde luego pueden participar marcándonos, que tengan la certeza que los tres que estamos aquí en la mesa escucharemos y daremos nuestro respectivo punto de vista sobre el tema que nos planteen, ¿verdad, estimadas amigas? Así es. Así Muy bien, es. tenemos otro saludo de Francisco Goldis. Dice, abrazos, mi estimado doctor Jacinto. Hombre, pues qué gusto, estimado doctor Francisco Goldis. Años tiene que no nos saludamos. Me da gusto, un fuerte abrazo desde acá, al igual que mis compañeras que también te saludan con afecto y respeto, ¿verdad? Es un gran amigo también. Así es, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Que están los amigos aquí con nosotros. Y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Como les decía, el tema que se titula, nada más que un momentito, que se titula El impacto psicológico y laboral de los accidentes industriales, riesgos invisibles. Y bueno, pues vamos a trabajar la segunda parte, que son precisamente las afectaciones psicológicas en las víctimas del accidente. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su presencia, sus saludos nos animan mucho. Y bueno, pues no se les olvide que nos vemos por aquí el próximo jueves 15 de enero a las 7 en punto de la noche. Gracias. Muchísimas gracias. Que pasen excelente noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!